Buenas tardes, en este tema que vamos a hablar es sobre las técnicas culinarias y sus platillos. ¿Qué es una técnica culinaria? Es el conjunto de procesos aplicados a los alimentos para conservarlos y hacerlos digeribles. Son las maneras en las que se puede modificar un alimento para que sea comestible. Tipos de técnicas culinarias. Está el cocción en seco, cocción en líquido o húmedo, cocción en grasa, cocción en mixto. Cocción en seco, en la cual se trata de cocinar en ausencia de agua, pero parte del líquido del alimento se evapora y los elementos de sabor se concentran. Ejemplo de eso es asar al horno, saltear, sofreír, asar a la parrilla o a la plancha. Más adelante los vamos a ir viendo. Cocción en seco, al horno. Platillos que se pueden hacer es carne asada, filete con verdura salteada, pollo relleno al horno. A la plancha. Cocción a la plancha es una forma de cocinar los alimentos sin agregar aceite. Se utiliza una placa especial bien caliente o sobre una sartén. A la parrilla. A la parrilla consiste con un asador. Es un utensilio de hierro con forma rejilla que se sitúa encima del fuego y encima en lo que se ha de asar o tostar, a una distancia prudencial del fuego de las brasas. A la plancha. Los platillos que se pueden hacer es chipirones a la plancha con patata ahumada, chuleta de cerdo con salsa de cebolla y tomates asados. A la parrilla. Platillos que se pueden hacer a la provolone a la parrilla, bistec a la parrilla. A la sal. Este tipo de cocción se conserva los nutrientes del ingrediente que se cocina y, a diferencia de lo que puede parecer, cocinar a la sal no proporciona un plato muy salado. El pescado o la carne que desee cocinar a la sal absorberá la cantidad justa necesaria de este condimento. Al papillote. La técnica consiste en cocinar ciertos alimentos envueltos herméticamente al calor del vapor que se genera en su interior. El calor se aplica al exterior de los paquetes de tal forma que el alimento queda protegido de la acción directa y se cuece en sus propios jugos. A la sal. Platillos que se pueden hacer, como ya habíamos dicho, que se puede usar en pescados o en cualquier tipo de carne. En los platillos se encuentra la lobina a la sal. El papillote. Los platillos que se puede hacer es salmón en papillote. Gratinar. Es una técnica culinaria aplicada en los alimentos generalmente cocinados al horno. La técnica consiste en exponer la capa extrema del alimento a una fuente intensa del calor con el objetivo que se ponga crujiente y dorada. A la brasa. A la brasa es un método de técnica de cocción que consiste en asar sobre una rejilla metálica. Esto requiere que se haga al aire libre para que disperse el monóxido de carbono que emana el carbón. Gratinar. Los platillos que se puede hacer es gratinado de carne y verdura a la brasa. Platillo, pulpo a la brasa. Baño María. El baño María consiste en introducir un recipiente con los ingredientes a cocinar dentro de otro recipiente mayor que tiene agua. Este se lleva al fuego y es el agua el hilo conductor que dará calor indirecto al contenido del recipiente de menor tamaño.
cociéndolo de forma homogénea. Gustir. El general gratinado se asocia a las pastas y preparaciones con verduras y soufflés. Se asan sin tapa, solo con grasa. Es una cocción por concentración y deberá formar una costra dorada. Se puede hacer en placa en brochetas. Baño María. El platillo que se puede hacer es huevos al baño María con patata. Gustir. El platillo que se puede hacer, como ya habíamos dicho, que se puede hacer brochetas de carne con verduras. Al vacío. Al vacío es colocar un alimento dentro de un envase, bolsa o bandeja, que sea estanco y termoresistente. Extraer el aire de su interior, soldarlo herméticamente y someterlo a la acción de una fuente de calor. La temperatura constante y el tiempo necesario para llegar a cocerse el alimento. Al vacío. El platillo que se puede hacer es garbanzos al vacío. Pasamos con la cocción en líquido. La cocción en líquido o húmedo consiste en cocinar con una cocción húmedo. Es un proceso en el que los alimentos se cocinan colocándolos en un líquido caliente o expuestos al vapor. Los métodos de cocción húmeda son excelentes para ablandar las fibras duras de los alimentos. Escalfar. Dentro de los métodos de cocción, uno de los habituales es el escalfar o pochar, lo que se traduce como cocer un alimento en líquido a una temperatura inferior al punto de ebullición, 100 grados Celsius, a nivel del mar. Cocción al vapor. La cocción al vapor consiste en cocinar los alimentos a través del vapor, el del medio líquido, entre paréntesis, agua. Para ello los ingredientes se colocan en un recipiente tipo rejilla suspendido en una cazuela, olla o similar, que contiene agua que se llevará a ebullición. Escalfar. El platillo que se puede hacer es pollo escalfado al gratinado de queso. La cocción al vapor. Platillo que se puede hacer es verduras al vapor. Hervir. Los métodos de cocción en un medio acuoso o de cocción húmeda es uno de los más utilizados y antiguos, es el hervido. Hervir consiste en cocer un alimento mediante la inmersión en líquido, generalmente en agua o en caldo. Este dependerá de los alimentos a cocinar. Blanquear. Blanquear es una cocción de corta duración. Abundante agua hirviendo va desde unos segundos a 2 minutos, dependiendo del ingrediente a cocinar. Esta técnica precisa a continuación de un rápido enfriamiento en el agua helada para tener la cocción del alimento. Hervir. El platillo que se puede hacer es sopa de pollo con verduras blanqueados. Blanquear. El platillo que se puede hacer es pollo con vegetales. Pasamos con cocción en medio graso. Consiste en freír, es uno de los métodos de cocción más básicos en cocina. Para sofreír, cocemos los alimentos en un medio graso en una temperatura suave de 90 o 100 grados. Pero si lo queremos es rehogar, utilizamos la misma técnica pero para sofreír, pero con un tiempo de cocción corto. Pasamos a cocción medio graso. Rehogar. Rehogar es una técnica culinaria que consiste en freír ligeramente un alimento para lograr que se embeba de los condimentos utilizados y de la materia grasa. Freír.
Dentro de los métodos de cocción, freír los alimentos puede considerarse una de las formas más rápidas y sabrosas de cocinar. Pero en absoluto, lo saludable freír consiste en sumergir un alimento en una materia grasa caliente o a una temperatura superior a la que cocina el agua. Rehogar. El platillo que se puede hacer es repollo rehogado con bacon. Freír. El platillo que se puede hacer es pescado frito. Sofreír. Sofreír es una técnica culinaria de cocina que consiste en hacer freír en una sartén a baja temperatura de menos 100 grados. Los alimentos suele aplicar en el concepto generalmente cuando se habla de verduras finamente picadas con la finalidad de que suelten sus jugos debido a la acción del calor. Saltear. El salteado es un método de cocina empleado para cocinar alimentos con una pequeña cantidad de grasa, aceite en una sartén y empleado a una fuente de calor relativamente alta. Sofreír. El platillo que se puede hacer es pollo sofrito. Saltear. El platillo que se puede hacer es camarones y brócoli salteado. Pasamos a dorar. Dorar se refiere a la acción y cocción de un alimento hasta dejarlo a un hermoso color dorado. Color áureo. Se suele aplicar generalmente a las carnes asadas, en particular para caramelizar la parte externa de la operación de tostado. Es breve y se emplea en un medio graso, aceite o mantequilla a muy alta temperatura. Dorar. El platillo que se puede hacer es carne dorada, ya sea de res, de pollo o de puerco. Cocción combinado o mixta. Los métodos de cocción mixtos son aquellos en donde se combinan los métodos de cocción secos y métodos de cocción húmedo. En el proceso del braseado intervienen tres conductores de calor: líquido, la grasa y el vapor. Pasamos a la cocción combinada o mixta. Ragu u ragout es más que un guiso o estofado que generalmente se elabora con carne y vegetales. Se puede hacer con aves, pescados, verduras únicamente. Guisar. Del método de cocción, guisar es una acepción muy amplia en el mundo culinario. Para básicamente son las elaboraciones de cocción mixta. La cocción en medio acuoso, que como indicábamos, en primer lugar se rehogan los ingredientes, después se mojan con un caldo o salsa. El ragú. El platillo que se puede hacer es ragú de res. Guisar. El platillo que se puede hacer es guisado de carne de res. Brasear. Brasear se define dos métodos de cocción en la RAE. Uno es asar ciertos alimentos sobre la brasa, lo que todos definiremos en un plato con la descripción hecho a la brasa, y el otro guisar un alimento en su propio jugo o fuego lento. Estofar. La técnica de estofar se suele utilizarse con piezas de carne enteras, deshuesadas o troceadas. Ingredientes que necesitan a una cocción lenta, prolongada y para que puedan tiernos, generalmente sumergidos en caldo o jugos de cocción que le suman sabor y caracteriza porque se cocina con el recipiente tapado. Brasear. El platillo que se puede hacer es pollo con chiles. Estofar. El platillo que se puede hacer es lomo de cerdo braseado, ya puede ser lomo de res braseado y así sucesivamente. Pues eso es todo.
hablamos sobre todas las técnicas culinarias, que son el conjunto de procesos de los alimentos para conservarlos y hacerlos comestibles. Y también vimos los tipos de técnicas culinarias, que es cocción en seco, cocción en líquido húmedo, cocción en medio grasa y cocción en mixto. Pues es todo de mi parte, espero que les haya gustado el video, y de ese video nos enseñará y aprenderemos a cómo utilizar y manejar las técnicas culinarias a la hora de realizar y cocinar un alimento.